Se trata de un libro donde desde una perspectiva de análisis sociológico, histórico, un poco a la Marc Ferró, se trata de mostrar los cambios sustanciales en la Ciudad de México a través del documento cinematográfico. Pero hago mal en decir documento porque en realidad es a través del cine de ficción. En realidad no se toca prácticamente ningún caso de algo que esté fundamentado en cine documental. En realidad es el cine de ficción cómo fue mostrando los cambios ocurridos en el paisaje urbano primero y luego en las costumbres, en las normas, en los valores que fueron prevaleciendo a lo largo de los 90 años que abarca el libro y que es prácticamente el periodo o el tiempo que tenemos de estar ejerciendo en México el cine de ficción. De eso se trata, en efecto. El cine quería contar historias y no se daban cuenta los directores, salvo algunos casos que ahorita mencionamos, no se daban cuenta que para contar una historia que acontecía en la Ciudad de México, pues estaba siempre el escenario de la propia ciudad y los cambios que ocurrían en la ciudad, a veces de manera intencional o no, ahí estaban. Ha mencionado un caso muy excepcional, Días de Otoño. Días de Otoño es una película que marca muy claramente los cambios que se están dando en la Ciudad de México en la década de los años 60. Y creo que en ese sentido le va a hacer jugar un papel protagónico a la ciudad, como ya había sucedido con el filme de Juan Bustillo Oro, Del brazo y por la calle, con Marga López y Manolo Fábregas, donde en los créditos cinematográficos, como lo enuncio en el libro, decían el nombre de los actores y seguía y la Ciudad de México, ya la ponían como una protagonista. Entonces, en efecto, ahí lo interesante es el papel protagónico que va teniendo la Ciudad de México, no solamente en el cine de la época de oro, como se le llama, sino en las épocas posteriores también. Porque miren, en los años 60 igualmente, ya no estamos en la época de oro, pero estamos en el momento de la revisión, podríamos decir, del revisionismo del cine mexicano, con los primeros concursos de cine experimental, donde ya los intelectuales de la nueva ola de entonces son los que se van a hacer cargo de lo que habían hecho los intelectuales de los años 30, 40, y aquí me refiero ya en los años 60 a Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, una cantidad de personajes que van a darle un sentido diferente a ese mismo protagonismo en la Ciudad de México, pero ya con películas donde, por ejemplo, aparece otro actor fundamental en la cinematografía, el niño ya como un sujeto que puede tener vivencias, que puede recrear una historia, y que no es solamente lo que epilogó Buñuel con Los Olvidados, el niño como sujeto de maltrato, sujeto de explotación, sino ya del niño que puede ser capaz de correr por la Ciudad de México y tener sus propias vivencias, como sucedió con Viento Distante, y más adelante, como una secuela de esto, pero que sucede unas décadas después, con Mariana Mariana, que también es justamente la adaptación de Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco. Que ahí, conociendo al Indio Fernández, que era en realidad muy oficialista en su versión de la historia, pues sí resulta una paradoja brutal que el niño sea abandonado en una
en un bote de basura que está justo en el ángulo de donde se puede ver el Monumento a la Revolución, ¿no? Entonces, ahí me permite además ver otra cosa. Si se da cuenta, hay espacios reiterados, hay espacios muy visitados por los directores de cine. Les interesan mucho los mismos espacios. Por eso hay un capítulo que llamo los sitios preferidos del protagonismo cinematográfico, porque hay reiteraciones varias. Una de ellas es el Monumento a la Revolución, donde hay secuencias de varias películas que van a tener lugar ahí, y siempre en un sentido donde creo que no le daban demasiada importancia a lo que simbolizaba el monumento, salvo, por ejemplo, Roberto Gabaldón en La Noche Avanza, donde es una historia pues podríamos decir, de los narcotraficantes de ahora, pero todo sucede enfrente del Monumento a la Revolución, que es el Frontón México. Entonces, pues también es ahí una paradoja que todo el tiempo en esa película de maleantes y de la oscuridad de la noche que está avanzando en el film, siempre es el Monumento a la Revolución lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, hay esas paradojas que le digo, o sea, en algunos casos creo que son espontáneas. En el caso de Gabaldón yo creo que es muy buscado por el tipo de director que es, ¿no? Mire, a mí me han preguntado con el libro cuánto tiempo me tomó, y a diferencia de otros libros, digo que este me tomó toda la vida, porque en realidad son todas las películas que he visto a lo largo de mi vida, y que claro, con un proceso de investigación tuve que volver a ver. Entonces, todas las películas que están mencionadas, absolutamente todas las vi, y todas están perfectamente relacionadas, ¿no? Pero yo recordaba, en tal película está muy clara la ciudad, entonces a conseguir la película, volverla a ver, claro que tuve mucho la ventaja de que estoy muy vinculado a la Filmoteca de la UNAM, como investigador universitario que soy, pues tuve mucha facilidad para poder ver muchas de las películas que me era difícil localizar de otra manera, ¿no? Hay algunas que se me llegaron a ir, pero creo que no serían tan representativas las que no están en el libro, ¿no? Yo creo que casi tendríamos que ver como en qué momento, ¿no? O buscando qué. Me sigue pareciendo una película muy sobresaliente por la manera que busca los emplazamientos del brazo y por la calle, y además porque la película comienza en un lugar donde yo trabajaba. Es decir, yo estaba en la esquina no al mismo tiempo, por supuesto, soy un poco más joven. La película, la primera secuencia, cuando se van a conocer los protagonistas, él es vendedor y pasa frente a Polanco, frente al parque de Polanco, porque ella es de familia bien. Y entonces ahí con el auto la baña en la calle, ¿no? Y yo trabajaba en esa esquina, ahí había un banco. Entonces me sigue pareciendo como referencial muy... una película por la que siento mucho afecto, ¿no? Víctimas del pecado, de Emilio Fernández, me parece como una de las películas más emblemáticas del cine urbano, pero claro, es difícil de decidir entre esa y Distinto Amanecer de Julio Bracho, donde también el protagonismo de las ciudades es estupendo. Y ya por razones personales, pues me pasa que también llegué a estar enamorado de una prima como en Viento Distante, y entonces eso se vuelve también algo con lo que hay una relación afectiva con esa película, ¿no?